Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esta que es Suranjumana MX. Pónganse cómodos que tenemos un tema bastante interesante. Y es que bueno, ustedes han estado viendo, ¿no? Cómo empezó toda esta andanada de todo un sinfín de personajes, de plumas compradas, de propagandistas y demás, y donde incluso sacan esto que sucede en estos días, donde Ken Salazar empieza que es que a sacar un libro, que le decían que AMLO tiene mucho miedo porque el tema de lo del mayo y demás, y que van a decir cosas y que no sé qué. Y era así como que, pues bueno, ¿y en qué está quedando en realidad todo ese caso? En realidad AMLO tiene tanto miedo porque la presidenta salió el día de ayer a hablar sobre ello y donde ella decía claramente, no tenían miedo para nada de que Estados Unidos viniera y se lo llevara y demás, simplemente es que no quería dejar a estas agencias estadounidenses como lo que están haciendo ahí en Chihuahua, ¿no? Y obviamente todo este tema tiene que ver con cuestiones, por ejemplo, con el dinero que la USAID ha estado aportando. Y vaya, incluso si ustedes pueden buscar Mike Pence en X, él ha hablado abiertamente y muy ampliamente sobre cómo ha funcionado todo este tipo de dinero que envía la USAID en muchas partes del mundo. Una situación bastante peligrosa y donde AMLO también, a pesar de todo esto que se está comentando acá, ¿no? Acá Donald Trump pues decide quitar y cortar parte de esta financiación. Ahora nada más es el tema de la NED, que no es muy diferente, pero bueno, vamos a ver qué va a pasar, porque ya empezaron a activarse de una manera bastante fuerte en todas partes, en el caso de México, sobre esta andanada de Estados Unidos para tratar de empezar a impulsar una cuestión. Y para poder tumbar a este gobierno, ¿qué tienes que darle a su corazón? ¿Cuál es el corazón o cuál es el alma del movimiento? Pues lo que simbolizaba AMLO, porque cuántos años, cuántas décadas han pasado que han tratado de golpetearlo, porque cuando empezaba acá como jefe de gobierno, a inicios de los 2000, pues era algo donde simplemente lo veían y decían, no, no va a llegar a más, ¿no? ¿Y qué pasaba cuando empezaba, por ejemplo, a salir por ahí la informante de la embajada de Estados Unidos, que era Denise Dresser, a decir y advertir, cuidado, porque se viene el comunismo y que no sé qué? ¿Se acuerdan? Esto sale en los papeles. Y ahí, en todo esto, empezaban a decir, cuidado con AMLO. Y empezaba la campaña, un peligro para México. ¿Y qué le hicieron en el 2006? Acuérdense. Porque lo que está a punto de vivir Colombia es algo que aquí en México ya se vivió. Esa guerra contra los bad hombres, esta situación que quiere hacer de Espriella, ¿no? Este Abelardo, pues es algo bastante similar. Él quiere ir a toma de protesta con los militares, quiere empezar a emprender una situación que, híjole amigos, de verdad, qué feo se les va a venir. Y la situación es que acá estamos viendo este tema donde del peligro para México y un sinfín de campañas, tantos años tratando de pegar, ¿dónde está? ¿No? ¿Dónde está en verdad esto que saca, por ejemplo, esta señora que escribe novelas de El Corazón en cuestiones de los bad hombres, ¿no? Anabel Hernández, ¿no? ¿Dónde ha quedado en realidad? Oye, pues si tú tienes todo esto, ¿por qué no se los has entregado a las agencias en Estados Unidos? Y pues ahí está, ¿no? Porque que no hay, que es que un sinfín de billetazos y millones de dólares por las cabezas de los principales hombres, en el sentido de los bad hombres. Esto no tiene nada, pero la cuestión es que hoy sacan una entrevista de hace 25 años, bueno, no hoy, el día de ayer en el Universal, ¿no? Donde Carlos Monsiváis, que es un personaje, era un cronista muy importante de las causas de la izquierda, situaciones en donde pues es uno de los que era de los letrados, ¿no? Era un personaje que como lo están poniendo acá, pues él no se expresaba de esta manera. Incluso AMLO lo tuvo en una mañanera recordando cómo lo conoció y demás. Pero esta entrevista que ustedes van a ver ahorita es parte de este nado sincronizado donde empiezan a salir todas estas plumas que están buscando golpetear y demás. Y bueno, es una más, nada más para que se vayan dando cuenta, amigos, cómo esta andanada de la intervención sigue, pero a todo pulmón, ¿no? Está viento en popa, está, aunque muchos crean que no, ¿cuál intervención? No, Donald Trump, no, ¿cómo se va a meter y demás? Lo estamos viendo.
ya conquistan Colombia, vamos a ver qué va a pasar. Yo no creo que vaya a haber mucho cambio, porque pues al fin y al cabo, si no hay una victoria masiva por las causas de la izquierda, ¿qué va a pasar? Siempre se va a poder a la derecha. ¿Por qué? Porque tienen los medios de comunicación, porque tienen al aparato de su lado, y tiene que ser masivo esto. Yo se los había comentado. Al final no se logró, pero bueno, hay mucha de la culpa reside también en Gustavo Petro, en no haber puesto todo en su momento como debía de estar en punta, y prefirió pues estar haciendo otro tipo de cuestiones, ¿no? Ahí estaba. Hoy se queja tanto de esta compañía de los hermanos no sé qué, que el tema de las cuestiones del preconteo, pero si ya sabías, si ya tenían indicios de corrupción, de haber influido en otras votaciones, ¿por qué no se hizo nada? ¿Por qué todo hasta el último momento? Entonces, amigos, es parte de... Y acá en el caso de México es donde ya lo hemos estado diciendo en múltiples ocasiones. Si no se comienza ya a los traidores a la patria a hacer cumplir la ley de lo que se trata esto, entonces, pues al final va a pasar todo lo que estamos viendo en todos nuestros vecinos. Y si se sigue dividiendo la izquierda en México, al final, ¿qué va a suceder, no? Entonces vamos a tocar este tema, amigos. Es muy importante porque de verdad vean la andanada, ¿no? Y es algo, dices, ok, si tantos años han pasado, si tantos centavos han estado pues fluyendo para poder encontrarle algo, ¿dónde están? O dicen, no, es que Anslo era hasta era de esos, ¿no? Hasta que era de esos. Y dices, en estos tiempos eso como que no influye, ¿no? Te vas dando cuenta de dónde viene la pedrada, ¿no? ¿Quiénes son los únicos que este tipo de situaciones influiría mucho? La ultraderecha, los conservadores y demás, ¿no? Es donde, sí, es de esos. Y ya con eso, ¿qué pasaría, no? Creerían que ya con eso ya lograron tumbar todo el movimiento. Vean acá, en la entrevista de Monsiváis en el Universal, obviamente es falsa, porque cuando este accidente de su hermano, AMLO tenía 15 años, no 19, edad donde vivía en Guerrero. Se ha confirmado, la derecha mexicana es ya un bodrio chumelizado, ¿no? ¿Qué decían por acá Paco Calderón Cartones? ¿Qué tan deliciosas y divertidas fueran esas noches que eran la interpretación del lector? Porque es parte de lo que comenta en esta supuesta entrevista Carlos Monsiváis. Ahorita lo vamos a tocar, aquí está, ¿no? Vamos por partes, ¿no? Esta caricatura que ha quedado genial, ¿no? En el contexto de que el embajador que actualmente está, pues bueno, a ver, que venga el pasado y dice, no, yo tengo un libro y que acá me comentaba un empresario y que no sé qué, y que Anslo y el Mayo y que no sé qué. Pues a ver, miren esto. Mira, la primera mentira, la edad no cuadraba. Dicen que Anslo huyó a los 19 años tras este accidente de su hermano José Ramón. Eso es falso. El accidente fue en 1969, cuando él tenía 15 años de edad, no 19. A los 19 él estaba estudiando en la UNAM, ¿no? La Universidad Nacional Autónoma de México. Vivía en la casa del estudiante tabasqueño. La segunda mentira es la falsificación de estos textos reales, tomado en publicaciones del reportero Edmundo Casares sobre la cultura. Les habían borrado el contexto y se sembraron párrafos inventados. Una falsificación consistente y con dolo. Lo que sí importa es que si AMLO fuera pues no tendría nada de malo. La orientación sexual no es delito. El problema es usar esta cuestión para mentir, para atacar a Monsiváis y al presidente, ¿no? Y aquí es algo donde dices, oye, pues, ¿en serio en estos 2026 utilizar eso como cual? ¿No? Y es cuando pues tú dices, oye, pues ve cuántos hijos tiene, ¿no? Incluso cómo han surgido ahí todas estas cuestiones donde la disidencia, ya anda con la Geraldine, ahí como nos decía Rafa Larcón, ¿no? No, y seguro la niña es o sea, ¿cómo es posible que puedas decir que en este contexto? Y si tú ves, ¿no? Un cronista de izquierda que principalmente en eso se basaba, ¿no? En las causas de la izquierda, en aquellos momentos, y ahorita ustedes van a escuchar a AMLO, ¿no? Hablando de dónde venían para poder llegar a Ciudad de México y donde conoció a Carlos, ¿no? No cuadra tampoco estas cuestiones de que es que estaba loco, es que tenía sueños de grandeza en un contexto que lo comparaba con Nerón o con Julio César. Cuando dices, oye, ¿y AMLO ahorita dónde está? ¿No? Ya se fue a la chinita, por no decir cómo se llama en realidad su rancho. Ya dejó el poder en ese contexto.
Porque si no, no se hubiera ido. Él estaría presente ahorita desde el 2006 hasta la fecha si en verdad hubiese sido así, ¿no? Y es lo que yo creo que sí muchos hubiéramos querido, que él estuviera gobernando México desde el 2006 hasta la fecha y de manera, pues hasta donde hubiese dado la vida, ¿no? ¿Y cómo sería México? Muy distinto, yo creo. Miren, no me sorprende que estos fachos se hayan creído este cuento falso de la entrevista de Monsiváis, publicada en el Universal. Ellos son los mismos que creyeron El Rey del Cash, o era una gran obra periodística. Pero si lo dijo Monsi, la derecha mexicana es estúpida, arrogante y atrasada. Y vean acá, mira, le habían buscado tanto a Andrés Manuel López Obrador durante décadas para golpetearlo, gastaron millones en eso, ahora lo que resulta es que todas las pruebas de los delitos, entre comillas, estaban en la entrevista del Universal de hace 25 años. Y es que, amigos, a sus hijos, ¿cómo los han estado? Pero vaya, los siguen a todos lados, incluso sacaron una de Andy, ¿no? Que es el menor, y estaba... creo que en la colonia Roma o en la Condesa, ¿no? Está en la calle y simplemente como estaba con una pose medio extraña, es de esos, ¿no? Y como andaba con un amigo, es de esos. Eso era toda la prueba. Eso era toda la prueba, ¿no? Y así está la disidencia, amigos. Pero nada más para que vayan viendo. Muchos dirán, bueno, es que no pasa. No, amigos. ¿Qué es lo que ha demostrado, por ejemplo, personajes como en el caso en Colombia, ¿no? De estos. ¿Cómo han estado ganando hoy en día que la gente tiene una, pues, ¿cómo se le dice? Esta impaciencia cognitiva y quiere la inmediatez ya rápido de contenido, ¿no? ¿Cómo se consume ahora todo? En segundos, ¿no? 30 segundos a lo mucho es la mayor capacidad que tiene la gran mayoría de los chavos, ¿no? ¿Y cómo es que empiezan a subir este tipo de figuras? ¿Se han dado cuenta cómo esto, de alguna manera, aunque digan, no, Pablo, es que, ¿cómo crees que esto va a poder permear en la sociedad mexicana? Que ya hemos visto cómo juega la derecha y demás, pero pues aún así, miren acá. Leí esta supuesta entrevista del público de la universidad. A ver, vamos rápido a poner, ¿no? Aquí, miren esto. Mira, entender que Cárdenas no podía con el paquete en caso de llegar a Los Pinos. Mira, mi estimado Edmundo, quiero que seas sincero. No veo ninguna capacidad para ganar las elecciones a ninguno de los candidatos de la oposición. López Obrador ya había levantado la mano para ser presidente. Ojo con eso. Vean. Mira, Andrés Manuel, lo estimo mucho, pero la verdad está loco. Sufre desmedidos sueños de grandeza. Quiere llegar a ser el moderno Julio César o Nerón. Déjenme contarle que hace algunos años yo le di cobijo a Andrés Manuel López Obrador cuando llegó huyendo de Macuspana, Tabasco. Ojo, ¿cómo lo? Porque esto suena así. Llegó huyendo y le ponen Macuspana, Tabasco. ¿Quién siempre señala así? Ay, de allá, ¿no? Vean, a los 19 años de edad. Y como él, pues cuando sucede el accidente, él estaba en Guerrero, ¿no? Y él tenía 15 años. Aquí dice 19 años de edad. Él había asesinado accidentalmente a su hermano. Lo tuve aquí en mi casa por un espacio de 9 meses. Pasé deliciosas y divertidas noches con él. López Obrador, por dinero, era capaz de hacer lo que fuera. Y ustedes, amigos, lo han conocido en todo este tiempo. Ustedes incluso han visto cuántas veces trataron de poner acá cualquier cuatro, cualquier situación para que él dijeran, ah, sí, es por el dinero y demás, ¿no? Y aparte, vivía en la casa del estudiante, ¿no? Cuando está acá. Ahorita vamos con esto. Alomero Macho ya se divorció del PRD y ni siquiera es su seguidor o simpatizante. Mira, yo fui votante del PRD, pero ahora ya no simpatizo, mucho menos seguidor. Así o más claro. ¿Por qué votaría por ellos, no? Ahí va cambiando de tema, pero ese es el tema en donde sale, ¿no? Pasé deliciosas noches donde le están inventando de que puse era de esos y demás y que Carlos Monsiváis, o sea, a ver, yo leí esa supuesta entrevista que publicaba el Universal. Creo que esto es una falsificación. El entrevistador no se expresa como hablaba o como escribía Monsiváis de veras. Nada de la ironía, el sarcasmo o la erudición del original. No es ni el mismo estilo. O el reportero tomó muy
¿no? Muy mal sus notas y había añadido de su cosecha. Hay varios indicios de que la entrevista estaba muy probablemente es apócrifa. Se supone que había sido realizada hace 26 años, el año 2000. Me parece difícil creer que Monsiváis haya usado analogías tan burdas. Por ejemplo, quiero ser como Julio César Nerón, y es que para describir a AMLO en aquella época, que apenas iba a debutar como jefe de gobierno de la Ciudad de México, y además Cázares publica esta entrevista hasta hoy, junio de 2026, como ya lo dijo por acá, ¿no? Este personaje. ¿Por qué no lo hizo en el 2006 o en el 2018? Que es cuando estaba compitiendo para la presidencia. Y cuando dices, oye, apenas vas a llegar, ¿no? A competir para la Ciudad de México y demás. Y te salen que tienes estos sueños de grandeza y de repente que va para la grande, que AMLO levantó la mano para la presidencia en aquel entonces, como que no tiene ni fu ni fa, ¿verdad? Es algo interesante y aparte, ¿no? La manera en la que estos comentarios y decir es que se torció a su hermano y se vino huyendo de allá, ¿no? Esto suena más a quién. Pues a toda esta gente que escribe siempre, ¿no? Si Xochitl Gálvez o Alito Moreno o las típicas cuentas que no tienen ninguna, ¿cómo se le dice? No, ninguna nombre propio, que no tiene ni siquiera fotografía de una persona de verdad, siempre ocultos en qué, ¿no? En algún avatar, ya sea de un vehículo, un animalito, un anime o algún nombrecillo por ahí, ¿no? Un mote que nada tiene que ver. Y que pues siempre son personas groseras, patanes, poco educados, ¿no? Pero así sonaba, ¿no? Como queriendo sangrar y dices, oye, si supuestamente se estimaban y demás, aunque no es como para que le haya dicho así, ¿no? Pudo haber dicho otras situaciones. Mira, hubiese sido oro molido para los obradoristas. Esto hace 16 años después de la muerte de Monsiváis, cuando el escritor pues ya no se puede desmentir. Otra cosa le atribuye a Monsiváis es este disparate de relacionar al Dalai Lama con el monte Sinaí. Monsiváis proviene de una familia, ¿no? Que es protestante y que conocía la Biblia. Si Cáceres hubiera leído este libro del Éxodo, recordaría que el profeta Moisés, él no subió al Sinaí para dar declaraciones, sino para comparecer ante Yahvé y recibir así las leyes, las promesas divinas para el pueblo de Israel, incluyendo las tablas de la ley, ¿no? En los 10 mandamientos. Y así hay otra cosa. Se le atribuye a Monsiváis que esta declaración sobre el derechos humanos, que de ser cierta habría sido este suicidio del escritor como intelectual público. El Monsiváis no era ningún santo, pero tampoco era como un gobernador priista, Arturo Montiel, ¿no? Mira, los derechos humanos son para defender a las personas víctimas, defender a los delincuentes. Ojalá que los derechos humanos estuviesen detrás de ellos en el momento en que estén asaltando o asesinando gente. Que esa declaración suena a quiénes, ¿no? Ya que se los tuerzan en caliente, necesitamos un, ¿cómo se llama? Un Bukele y que no sé qué, ¿no? ¿Quiénes son esos? Pues la derecha, ¿no? A ver, el Pillo decía que los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas. Otra más. Esta entrevista da a entender que Monsiváis había confesado que él y Anslo fueron amantes, pero hasta donde ya recuerdo, el escritor nunca fue así de explícito sobre su vida personal. Yo no creo que Monsiváis haya confesado algo de ese calibre. En fin, la entrevista publicada por el Universal, la cual me parece apócrifa, es esta, ¿no? Y ahí estaba, ¿no? Y esto es interesante, vean acá. Mira, otra más. Asegura que intentó hablarle a Monsiváis en el año 2000, llamando a su teléfono celular. Sin embargo, era sabido que el escritor no tenía teléfono móvil. Y eso era todavía más probable hace 26 años. Amigos, en el año 2000, se los apuesto, no tenían esto. Yo tuve mi primer celular que fue... creo que fue... 2001, 2002 me parece. Más o menos. Más o menos fue en aquella época, ¿no? Y entonces, en ese sentido, y era un chavo y o sea, no todos tenían. ¿Qué fue? El Sony Ericsson T106, me acuerdo todavía, ¿no? Que estaba por allá en aquellos entonces. Pero la gente grande, pues fue hasta que empezó después, yo creo que del 2004 más o menos, que se empezó a hacer un poquito más, popular, ¿no? Y alguien como Monsiváis no hubiese tenido un celular en aquellos momentos, ¿no?
Es algo donde dices, oye, ¿cómo? Y sobre este rechazo de Monsiváis al teléfono móvil, vean acá, le hacía infinidad de llamadas telefónicas en busca de entrevista exclusiva, ya fuese a su celular, así como el teléfono fijo de su casa. Personaje singular, mira, siempre se resistió a utilizar un teléfono móvil y cuando no quería contestarle a alguna persona que le llamaba a su casa, modificaba su voz para hacerse pasar por una auxiliar doméstica, ¿no? Entonces, pues es lo dices. También vean en la jornada, alguna vez Genaro Villamil desempacó un celular y se lo entregó. Nunca vi que lo utilizas. Entonces es otra cuestión donde dices, en verdad. Y eso fue en 2020 cuando lo comentaban y lo escribían aquí en la jornada. Entonces no es como que, ay, ahorita lo escribieron. Véase también los datos que aporta libros de cemento, que es esto. Monsiváis había votado por el PRD y apoyó públicamente este partido en el año 2000. Y ahí estaba, ¿no? Porque ¿cuándo fue cuando el PRD se empezó a descomponer? ¿No? Así con los chuchos y demás. Fue ya después del 2006, ¿no? Más o menos. Lee la entrevista y concuerdo con muchas de tus observaciones. Agregaba aquí anotaciones más que refuerzan la hipótesis de que la entrevista es apócrifa. Número 1. Según se entiende, la entrevista fue concebida en un momento del año 2000, hace 25 años, ¿no? A ver, aquí. Y bueno, 2000. Eso, las elecciones del 2 de julio, esto se infiere en una de las preguntas de la entrevista que reza así, asegurando rotundo fracaso del PRD en las elecciones del 2000, a lo que Monsiváis respondía, el PRD ya no es un partido convincente, estoy seguro de que sufrirá un estrepitoso fracaso. Lo interesante es que Monsiváis pronunció palabras muy diferentes en mayo del 2000, en plena campaña del PRD. Cambió tan rápido de opinión entre la supuesta entrevista y el mitin en el Chopo, porque a ver qué decía. A ver, Carlos Monsiváis llegó, habló y se fue, pero dejó en el aire estas ideas. ¿Por qué estoy convencido de las virtudes del Estado laico? Porque creo que la educación no confesional, porque me importan los derechos de las minorías, los indígenas perseguidos en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca e Hidalgo, porque creo en el respeto de la protección a los ancianos, porque quieren un gobierno que defienda la ecología y que procure que la justicia deje de ser un mercado al servicio del dinero, porque la justicia social debe de ser el mejor antídoto en contra del neoliberalismo, porque la continuación lógica del sufragio efectivo, no reelección, debe de ser la consigna, ni un voto al PRI. Me anuncio a mí mismo y a quien corresponda que el 2 de julio votaré por Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que iba a ser jefe de gobierno. Y es la cuestión, todas esas ideas, ¿qué son? AMLO, ¿no? Y si no lo fueran, amigos, en estos momentos seguiría al frente del país. ¿Van entendiendo? O sea, como que no cuadra lo que quiere dar la disidencia en este contexto. Aquí, claro, hay mano. Miren, otro de estos tropiezos de la supuesta entrevista es cuando se refiere a lo siguiente. Por cierto, Andrés Manuel López Obrador está cometiendo enormes barbaridades y atrocidades en Tabasco que no se le pueden perdonar. Se entiende aquí que Monsi hace referencia a las protestas de AMLO en Tabasco. El problema es que estas protestas sucedieron varios años antes de la supuesta entrevista, en el año 1996. ¿Por qué Monsiváis se referiría a ellas en el presente continuo? AMLO dejó Tabasco en el año 96 cuando se mudó a la Ciudad de México para dirigir al PRD, ¿no? Y es ahí cuando dice, oye, no está cuadrando absolutamente nada de las fechas. Parece como si lo hubieran hecho a través de ¿qué? De inteligencia artificial, ¿no? Que mucho de estas matemáticas no las comprende y por eso hace así esto, ¿no? No hay linealidad. Ahora, yo leí también esa entrevista con Carlos Monsiváis y AMLO y a quienes está en la intervención que se les olvida integrar un agudo sarcasmo de Monsiváis, absurdo de lugares comunes, algo de lo que él huía. Este periodismo existen ejercicios de entrevistas imaginarias con personajes importantes, pero siempre se aclaran las falsas conversaciones y regularmente se utilizan expresiones reales de los personajes. Esto de Monsiváis es burdo y absurdo, ¿no? Aquí estaba. Sí, está tan absurda que convierte a Carlos Monsiváis en un personaje secundario y al entrevistador en el supuesto genio admirado por él. Lo único auténtico que transmite este texto es ese ardor de que él y sus lacayos siguen sintiendo por López Obrador, ¿no? Ahí está, esto es parte de la disidencia infodemia, ¿no? ¿Qué dice? El Universal miente, es falso que el expresidente Andrés Manuel López Obrador haya vivido con Carlos Monsiváis. Esta supuesta entrevista donde decía que Carlos Monsiváis publicada en el Universal es falsa.
Y es que acá él nunca vivió con Carlos Monsiváis. Él llegó a vivir a Ciudad de México aproximadamente en el año 73. Residió en la casa del estudiante tabasqueño durante sus estudios universitarios. Y es donde decía acá, no, sí, acá llegó huyendo allá. No, y dice, oye, pero pues a los 15 y dijiste que a los 19 y aquí pues estaba en la casa del estudiante, ¿no? ¿Dónde está la grabación? Porque no piden creer palabras supuestamente pronunciadas hace 25 años, pero no se presenta un audio completo, el video ni una transcripción publicada en aquella época. Todo depende del recuerdo y la reconstrucción de un solo entrevistador. El periodismo es una afirmación extraordinaria y requiere pruebas extraordinarias. ¿Dónde está la publicación original íntegra, no? Porque dirían, bueno, aquí están, ¿no? Los machotes, el recibido o algo que conste dentro del Universal, ¿no? En sus archivos, y se lo hubieran sacado 2006, 2012, 2018 y se lo hubieran vuelto a sacar ahorita para cuando Claudia se hizo presidenta, ¿no? ¿Por qué no lo sacaron? ¿Por qué hasta ahorita? Bueno, ¿qué pasó? Monsiváis, que aparece ahí, no se parece al conocido por millones, porque quien lo haya leído sabe que su lenguaje era complejo, irónico, lleno de referencias históricas, culturales y literarias, y en cambio, muchos de estos fragmentos difundidos parecen escritos en un tono coloquial simplificado que simplemente corresponde a los cronistas de días de guardar, ¿no? Y esta palabra, loquito, es utilizada hoy en día como si fuera una condena definitiva, pero incluso si la dijo, Monsiváis era famoso por utilizar ironías, exageraciones, burlas afectuosas con personajes cercanos. El convertir una expresión aislada en una sentencia política definitiva es una manipulación del contexto. La contradicción más grande es que el mismo Monsiváis defendió públicamente a López Obrador frente a las campañas de la demonización, a los desafueros, ataques mediáticos, criticaba a AMLO. Sí, y sí, criticó a toda la izquierda también, pero ¿esto lo convierte acaso en un antiobradorista militante? No, la evidencia pública muestra una relación mucho más compleja. El problema es también la cronología. Hay afirmaciones que pues, son presentadas hoy en día como profecías cumplidas, pero una entrevista debe de analizar el contexto de su época, no reinterpretarse bajo el conocimiento de un acontecimiento que ocurrió décadas después. En esta entrevista mezcla recuerdos, anécdotas, descripciones noveladas, citas textuales, y cuando un texto combina memoria personal con declaraciones atribuidas a algún fallecido, la obligación del periodista es aportar documentación sólida. Sin ella, la duda es legítima, porque pues, oye, maestro, como que estás medio tocadiscos, ¿no? ¿De cuál fumaste? Lo más sospechoso es que durante años los adversarios de Andrés Manuel López Obrador habían citado a Vargas Llosa, a Krause, a Aguilar Camín o a Castañeda, pero jamás habían citado entrevista como prueba definitiva. Ahora aparece como un sustento documental devastador, justamente cuando ya no se puede pues ser contrastado con Monsiváis porque lleva años fallecido. Y hay una misma pregunta, sigue siendo la misma. ¿Dónde está el audio? ¿La transcripción original? ¿Y por qué no fue publicada hace 25 años cuando fue hecha? Hasta que estas preguntas tengan respuesta, lo que existe no es una verdad histórica irrefutable, es un relato cuya autenticidad debe de ser examinada con el mismo rigor con el que Monsiváis exigía cualquier versión oficial, ¿no? Está. Yo traté, esto lo dice Luis Hernández, con Carlos Monsiváis intermitentemente entre el 81 y el año 2010. En algunos momentos, con mucha frecuencia, estuve también en casa de muchas ocasiones. Prólogo, y presentó un libro mío, y presentó otro suyo, presenté yo otro suyo. Casi nada de lo que leí en esta entrevista del Universal, que parece más cercana a la ficción que la realidad, se asemeja al Monsiváis que conocí y con el que conviví, ¿no? Ahí estaba. O sea, mucha gente que lo ha estado viendo acá. Mira, Pedro Salmerón, ¿no? Super enemigo del doctor Jalife. Es obvia la falsedad. A los 15 años fue el accidente de su hermano. A los 19 AMLO llegó a la ciudad a estudiar en la Facultad de Políticas y Ciencias, ¿no? Ciencias Políticas y Humanidades. Hospedó desde el inicio de la casa del estudiante tabasqueño, y Monsiváis no hablaba así, ¿no? Es que es increíble, amigos. Vean acá. Esto es cuando AMLO lo presenta. Por la democracia, que caminamos de Tabasco a la Ciudad de México casi un mes. Entonces la última parada fue en Nesa, y luego entramos al día siguiente de Nesa al Zócalo. Y fue un acto espléndido, y la gente muy cariñosa, muy fraterna. Esto en 1991. Pero en la noche me fue a buscar a Nesa, donde estábamos en el campamento,
Rafael Baraja, porque necesitaba hacer mi discurso. Y me dice, vamos a pedirle a Carlos que nos ayude. Carlos Monsiváis, me consta, siempre le metía mano a todos los discursos de los movimientos opositores durante mucho tiempo, desde el 68, sí, ayudaba. Imagínense, amigos. Era una cosa extraordinaria porque llegamos, yo traía mi maleta, mi mochila, mis tenis desgastados, que eran mi trofeo. Ya habíamos llegado. Y Rafael siempre ha tenido, no sé ahora, Volkswagen. Y vamos a San Simón, a la Portales. Ahí vivía Carlos, a su casa. Ya llegamos, estaba esperando su escritorio y le dice, ¿qué has escrito? Pues traigo este borrador. ¿Qué quieres decir? Pues quiero primero agradecer la solidaridad del pueblo porque por donde pasábamos nos daban alimentos y nos hospedaban. La gente muy cariñosa, muy fraterna. Me acuerdo que me fui a cortar el pelo el 24 de diciembre de 1990 en Perote. Ahí pasamos la Navidad porque no querían reconocernos nuestros triunfos. Cuando le dije, pregunté a la cortadora, ¿y a qué se dedica? ¿Qué hace? Digo, vengo con la manifestación, la marcha. ¿Y de dónde viene? Bueno, de Tabasco. ¿Y por qué? Por esto, porque no nos quiere respetar nuestro triunfo. Me termina de cortar el pelo. Digo, ¿cuánto le debo? No, nada. Así era, pues, o sea, muy fraterna la gente. Entonces, le digo a Monse, pues lo que quiero es eso. Luego llegamos a otro pueblo, no recuerdo ahora su nombre, los límites de Tlaxcala y Puebla, una antigua hacienda y un pueblo. Una pobreza que todo lo que traíamos nosotros de víveres, que los dejamos. Y así, pero muy bien la gente, como es el pueblo de México. Santa Rita, aquí en Puebla, ya en el tramo de Santa Rita a Texmelucan, 33 kilómetros lloviendo de subida. Llegamos a Texmelucan y también se portó la gente muy bien. Pero en fin, esa noche conocí por primera vez la oficina de Carlos Monsiváis, unos gatos arriba, el escritorio, no la puedes abrir más fuerte, y escuchando música. Y a mano empecé a escribir con la música. Y me dicen, ¿dónde están los gatos? A ver, no se veía los papeles. Uno de los mejores escritores en la historia de México y de los más solidarios y comprometidos con los movimientos sociales, con la diversidad, con todos los movimientos. Bueno. Y ahí, ¿no? Ay, es que llegó huyendo y que no sé qué, está loco y... ¿Se han dado cuenta? Comprometido con todos los movimientos sociales y demás. ¿Les suena? El caso es que casi está platicando y él escribiendo. Y yo creo que no tardó ni 3 minutos, 5. Y me dice, ahí está, esto te propongo. 3, 4 cuartillas. Esa vez casi leí el texto entero. No le hice modificaciones. Cuando no le hice caso, discutimos un poco porque nos teníamos mucha confianza, nos queríamos mucho. Fue cuando el discurso del desafuero, ese sí, lo hice en Palenque y él había hecho otro y le dije, no, quiero este va a ser. No, pero que no va a gustar por esto. No, sí va a gustar. No, ahí está, a ver, vamos. Hablo discurso. A ver si sale por acá. Creo que es Ciudadanas y ciudadanos, diputadas y diputados, pueblo de México, comparezco con dignidad ante este tribunal por el juicio de desafuero en mi contra. Muy poco voy a argumentar en términos jurídicos sobre la falsedad de este juicio. Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar y por lo que pueda representar, junto con otros mexicanos, para el futuro de nuestra patria. Quienes me difaman, calumnian y acusan son los que se creen amos y señores de México. Son los que en verdad dominan y mandan en las cúpulas del PRI y del PAN. Son los que manejan el truco de llamar populismo o paternalismo a lo poco que se destina en beneficio de las mayorías, pero nombran fomento o rescate a lo mucho que se entrega a las minorías rapaces. Son ellos los que tienen mucho miedo a que el pueblo opte por un cambio verdadero, y ese miedo cobarde de perder privilegios los lleva a tratar de aplastar a cualquiera que atente contra sus intereses
y proponga una patria para todos y una patria para el humillado. Por eso utilizan al ciudadano presidente, a quien encumbraron para seguirse devorando al país y a quien lanzan en mi contra para impedir que avance el movimiento de transformación nacional capaz de crear una nueva legalidad, una nueva economía, una nueva política, una nueva convivencia social, con menos desigualdad, con más justicia y dignidad. Un empresario me contó que el 10 de junio del año pasado, en una reunión en casa de Rómulo Farri, ese grupo compacto de intereses creados le dijo al ciudadano presidente: palabras más, palabras menos. Nos has quedado mal. No has podido llevar a cabo las privatizaciones y la reforma fiscal. Pero eso ya no es lo que nos importa. Ahora lo único que te pedimos es que por ningún motivo permitas que ese populista de Andrés Manuel llegue a la presidencia. Tal vez a partir de entonces, o de una lectura febril de las encuestas, al presidente de la República se le volvió una obsesión hacer campaña en mi contra. Eso es lo que explica este desafuero tramado desde Los Pinos. Por eso, con seguridad y firmeza, desde esta tribuna, aunque no sea la máxima tribuna, acuso al ciudadano presidente de la República, Vicente Fox Quesada, de estos procedimientos deshonrosos. El tipo empleado de Coca-Cola, ¿no? Y bueno, obviamente los intereses estadounidenses que saben, ¿no? Cómo estaban completamente en el contexto de Pemex, el tema de la privatización, lo que vino a posteriori, ¿no? Toda la guerra Calderón, el Espuriato, todo este tema. Amigos, ¿por qué creen que quieren regresar? ¿Por qué creen que quieren destruir todo lo que significa AMLO, no? Nada más para que vayan viendo. Para nuestra incipiente democracia. Lo acuso de actuar de manera facciosa, con el propósito de degradar las instituciones de la República. Acuso también, por complicidad, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela Huitrón, por supeditar los altos principios de la justicia y de la Constitución a las meras consignas políticas ordenadas por los intereses creados del momento. Claro está, y aquí lo hemos escuchado, que quienes me acusan tratan de justificar su actuación hablando en nombre de la ley e invocando el Estado de Derecho. Así ha sucedido siempre. Todo acto autoritario suele encubrirse en un discurso de aparente devoción por la legalidad. Lo cierto es que estos personajes no solo están envileciendo a las instituciones, sino haciendo el ridículo. Ahora resulta que en el país de la impunidad, en el país del FOAPROA, de los amigos de Fox, del Pemex Gay y otros latrocinios cometidos, permitidos o solapados por los que ahora me acusan y juzgan, a mí me van a desaforar, me van a encarcelar y me van a despojar de mis derechos políticos por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital. Repito, por eso, amigos, para comunicar un hospital. Ahora resulta que los defensores del derecho supremo del privilegio han convertido en un grave delito una supuesta infracción jurídica que amerita despojarme del cargo que legal y legítimamente me fue otorgado por los ciudadanos del Distrito Federal. Ese es el Estado de Derecho que pregona. ¿Cuál Estado de Derecho puede haber si en México los encargados de impartir justicia, en vez de proteger al débil, solo sirven para legalizar los despojos que comete el fuerte? ¿Quién le ayudó a escribir este discurso, verdad? También estoy orgulloso de ser acusado por quienes engañaron al pueblo de México, por quienes ofrecieron un cambio y mintieron, por quienes se aliaron a los personajes más siniestros de la vida pública del pasado, como Carlos Salinas de Gortari, y mantienen la misma política de siempre, esa donde todos los intereses cuentan, menos el interés del pueblo. Pero no hay mal que por bien no venga. Hacía falta conocer a fondo a los santurrones, a los intolerantes,
a los que hipócritamente hablaban de buenas conciencias y del bien común. Hacía falta que esas personas se exhibieran sin tapujos, con toda su torpeza, frivolidad, desparpajo, codicia y mala fe, para saber con claridad a qué atenernos. Por último, diputadas y diputados, con sinceridad les digo que no espero de ustedes una votación mayoritaria en contra del desafuero. No soy ingenuo. Ustedes ya recibieron la orden de los jefes de sus partidos y van a actuar por consigna, aunque se hagan llamar representantes populares. Imagínense. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! El mejor presidente que ha tenido México, amigos. Nada más para que vayan viendo, ¿eh? Y Estados Unidos, como están desesperados, como quieren robarse a México, como quieren privatizar todo otra vez, por eso es esto, ¿no? Es tan mal escrita que sería necesario no saber nada sobre el entrevistado y sobre felinos domésticos para creer que es cierta. Emilio Álvarez y Casa, Héctor de Mauleón, Marco Levario, pues la creyeron y la compartieron, ¿no? Que son estos personajes que realmente, pues, miren, aunque digamos nadie los lee, ¿no? Sí hay gente todavía que los lee, ¿no? Principalmente, por ejemplo, todos estos viejitos que estaban en el tema de, ¿cómo era la generación Z, ¿no? Que se hacían chavos. No, ustedes chavos no hablen, no nada, ustedes no saben. Nosotros vamos a estar marchando por ustedes, ¿se acuerdan? Mira, no sean ridículos. Y esto se lo ponen a este tipo, ¿no? Marco Levario Torruco, Turcoto, lo que sea, ¿no? Mira, si Monsiváis hubiese poseído esta mendicidad lingüística que muestra tu entrecomillado, solo le hubiera alcanzado para ser director de la revista Etcétera o articulista en el Universal. Pero cuando vuelen notas, quítenle los coquitos y la hierba, ¿no? Porque pues bueno, o sea, ahí están. Andrés Manuel lo estimo mucho, pero la verdad está loco. Sufre desmedidos sueños de grandeza. Quiere llegar a ser un moderno Julio César o Nerón. Déjeme contarle que hace algunos años le di cobijo a Andrés Manuel López Obrador cuando llegaba huyendo de Macuspana a Tabasco, ¿no? Cuando de su hermano. Entonces, amigos, ahí está, ¿no? Bien, Rafael Barajas. Aquí es falso. Me consta que Monsi empezó a tratar a López Obrador en el año 1992, cuando el éxodo por la democracia llegó al Distrito Federal. AMLO y Monsiváis jamás vivieron juntos. Esto es un operativo de desacrédito y es guerra cognitiva. Vean acá, incluso estuvo hace rato con Carolina. Adelantábamos para hablar y profundizar sobre esta campaña sucia de la oposición. Tenemos el honor de tener acá en entrevista a Rafael Barajas, el Fisgón. ¿Cómo estás, Fisgón? Muy buenos días. Pues bien, con mucho gusto después de estar aquí con ustedes y estoy a su disposición. Muchísimas gracias por tomarnos esta conversación. Pues estamos no sorprendidos porque sabemos que es el mecanismo que utiliza la derecha. Sin embargo, pues este fragmento al que ya se está difundiendo como pan caliente por parte de la oposición del Universal, pues nos parece en principio muy extraño, ¿no? Porque pues quienes hemos leído también a Carlos Monsiváis, pues nos parece que no es una manera en la que se dirigiría. Y además, pues por la propia dirección hacia la izquierda que siempre mantuvo y tendrá seguramente una versión distinta de lo que se escribe en el Universal. ¿Qué nos puedes contar de esto? A ver, mira, yo te voy a decir, empecemos por la entrevista en sí, lo que está diciendo la entrevista. De entrada, nos presentan este fragmento como un fragmento completo de una entrevista publicada hace 25 años. Entiendo que Edmundo Cázares entrevista a Carlos Monsiváis hace 25 años y dice, y esto es bien interesante, que la publica por primera vez completa para compartir cosas que en aquella ocasión se habían puesto de lado por la línea editorial del periódico. Con esto. Bueno, de entrada, esto quiere decir que la entrevista que nos está presentando ahorita no tiene nada que ver con la que publicó en aquel entonces, que es una cosa distinta. ¿No? O sea, y ven aquí, Carlos Monsiváis. La derecha sí, es la mejor concebible, es estúpida, arrogante, atrasada y represiva. Entonces es la mejor derecha concebible porque reúne todos los requisitos del modelo.
Y ahí está, ¿no? Porque ahorita va a ver la disidencia, vean. Para la izquierda y creo que la izquierda tiene un lugar importantísimo en la vida mexicana, tanto como tradición como perspectiva y programa. Desechadamente la izquierda actual no es la mejor concebible. La derecha sí, es la mejor concebible. Es estúpida, arrogante, atrasada y represiva. Entonces la mejor derecha concebible porque reúne todos los requisitos del modelo. ¿No? Vean acá, este es aquí en México, vean esta señora que pues está al servicio obviamente de Estados Unidos para llevar y pedir que ataquen México. Vean, esa es derecha diario, ¿no? Que incluso es manejada por este personaje que pues salió huyendo de España porque por demandas y demás, ¿no? Estaba llevándole la campaña a Javier Milei, su propaganda, y ya empieza a venir acá. Incluso le hace una entrevista el día de ayer a Delcy Rodríguez en Venezuela. O sea, háganme el favor. Y aquí está, ¿no? Dando este golpeteo. Dijo Monsiváis que AMLO estaba loco, que sufre desmedidos sueños de grandeza. La senadora Lili Telles citaba las declaraciones del ídolo de la izquierda sobre este narco expresidente, afirmando de ese amaciato nació el que Viñagatos Jesús Ramírez Cuevas, ¿no? Y ahí está, amigos. Queridas familias mexicanas, me da tanto gusto cuando... Pero a ver, ella se hizo famosa por ser conductora de programas del corazón, ¿no? Televisiones de chismes del corazón y demás, ¿no? Se hizo un autoatentado, me parece, que porque la querían perseguir y demás, y era simplemente por llevar aquí cuestiones, ¿no? Para que la pusieran en los reflectores y demás, y tener, obviamente, guaruras y demás. Dijo Monsiváis que AMLO está loco, que sufre desmedidos sueños de grandeza. Quiere llegar a ser un moderno Julio César o Nerón. Déjeme contarle que hace algunos años le di cobijo a Andrés Manuel López Obrador cuando llegó huyendo de Macuspana, Tabasco, a los 19 años de edad. Había asesinado accidentalmente a su hermano, lo tuve aquí en mi casa por espacio de 9 meses. Leyendo nada más este fragmento, ¿no? Noches con él. López Obrador por dinero era capaz de hacer lo que fuera. Eso dijo Monsiváis de López Obrador. Pero ella, yo creo que en la vida leyó a Monsiváis, o por lo menos pudo entender parte de aquí lo que hemos estado presentando, ¿no? O sea, toda esta cuestión es interesante. Y claro que hay una campaña. Vean aquí cómo empiezan a llevar igual la derecha diario, ¿no? Para tratar de sacar acá, no, es que estos tienen super relojes y que no sé qué, ¿no? Mira, vuelven a atacar con mentiras, derecha diario, ¿no? Acá con el reloj que no existe, es solamente una imagen pixeleada de origen. Aquí les dejamos la imagen original, ¿no? Con su papá, para que vean que no hay ninguno de esos relojes. Pero que no sea Richard Miller de Alito Moreno de más de 9 millones de pesos que se hacen los ciegos, ¿no? Y si no, a ellos no les dice nada porque pues son bad hombres y en cualquier momento se los tuercen. Y aquí está, ¿no? Imagínense 2030 y aquí dice, ¡ay! Aquí el presidente Ricardo Salinas Pliego, o sea, imagínense, ¿no? Y esto es parte de la disidencia. Lo que sí es que tienes este tipo de hombres que van llegando al poder por culpa de quién. Principalmente es lo que deja de hacer la izquierda en todo esto. Es que, amigos, no se confíen en este contexto. Sí hay un golpeteo bastante fuerte en todo esto. No es así como que no va a pasar nada, no. Están con todo, amigos. Vean incluso acá. Aquí está. Se atribuyen 32.776 registros para Construyendo Sociedades de Paz, partido de ultraderecha, ¿no? Y todas estas cosas que se los quitan supuestamente a afiliaciones de Morena, ¿no? Ahí está. ¿Se acuerdan de este personaje? Pues ahí está, amigos. Esto es parte de... Voy a dejarlo hasta acá. Nos vemos al ratito en el Insomnia. Y pues bueno, coméntame tú qué crees de todo esto. Es parte de la desesperación de esta campaña para tratar de decir, miren, ahí estaba su ídolo, ahí estaba su guía moral, ya vamos a barrer y venga 2030. Vamos a ver qué va a pasar, amigos. Para La Granja Humana MX se despide Pablo. Cuídense mucho, gracias por haberme prestado su tiempo hasta el final de este video programa. Si tú puedes apoyar este canal, únanse como miembros del canal, suscríbanse y si pueden ser mis mecenas en Patreon se los agradeceré de todo corazón. Un super chat, un super sticker, alguno de estos regalos que también ya puede permitir la plataforma, se los agradeceré de todo corazón. Para La Granja Humana MX se despide Pablo. Cuídense mucho, pórtense bien. Hasta luego.